¿Con quién decide el precio? Ah, bueno, gracias por grabar. ¿Quién decide el precio y quién decide cuánto se produce o cuánto no se produce de un bien y un servicio? Pues hay dos grandes tomas de decisiones que existen actualmente, ¿no? Una es la planificación central y la otra es la economía de mercado. Entonces, en la economía que vivimos actualmente, pues, lo que predomina es la economía de mercado. Casi siempre hay una mezcla, ¿no? Entre estas dos decisiones que pueden tomar un gobierno o una economía, ¿no? Hablando de un gobierno. Entonces, una es la economía de mercado, la que podemos dejar libremente trabajar y esa economía decide cuánto se produce de cada cosa y qué precio puede tener. Entonces, la economía de mercado funciona, puede funcionar, debería de funcionar solita, pero hay varios factores que la funcionan de esa manera. Y por otro lado tenemos la planificación central, que es cuando alguien, un gobierno, por ejemplo, decide qué se produce y qué no se produce y puede decidir también los precios de las cosas de las cosas que se están produciendo. Entonces, si ubican, casi también igual, es difícil que una economía tenga una planificación central completamente. Entonces, a veces hay combinaciones de estos dos tipos de decisiones. La planificación central la podemos ubicar mucho en países comunistas o en un tipo, en una economía más socialista también podría ser. Entonces, por ejemplo, en China o en Cuba, por ejemplo, el gobierno decide qué es lo que se va a producir. Entonces, a veces tienen planes de 5 años o de tiempo X y ellos deciden qué se va a producir, ¿no? Entonces, ellos asignan también a las personas que se van a dedicar. Con estas decisiones, pues asignan también a cuántas personas van a dedicarse a la producción. En Cuba, quizá al azúcar, ¿no? Que es una de las principales o de las más emblemáticas producciones que tienen, ¿no? Pero ahí lo dirigen, ¿no? O a cada una de las actividades, bienes y servicios que tienen. Ajá. Entonces ahí ellos deciden qué necesita la sociedad y asignan los recursos para producir ese bien o ese servicio. Y les digo, el otro lado es la economía de mercado, pero aunque sean muy distantes, ¿no? Casi siempre están mezcladas en los gobiernos. Entonces, si bien, por ejemplo, Cuba sí decide la mayoría de sus recursos para producir algo, ya también está aceptando mucho la economía de mercado, ¿no? Entonces, el turismo, por ejemplo, no está tan regulado con la economía de planificación central y ya se está empezando a aceptar la economía de mercado también en algunas áreas, ¿no? Como el turismo. Igual pasa en China, ¿no? También es comunista en el papel, pero tiene también una fuerte influencia de la economía de mercado o capitalista. Pero bueno, ya vamos a hablar de capital en la próxima clase, creo que la próxima. Entonces siempre hay una mezcla. Igual aquí en México, si bien tenemos una economía de mercado donde no hay una regulación de los precios como tal por parte del gobierno en la mayoría de los recursos, pero por ejemplo sí decide cuánto se va a producir de energía o hacia dónde se va a producir la energía, ¿no? O la forma, ¿no? Que se va a producir la energía. Entonces ya podemos optar, como ahora, ¿no? Por una economía una producción de energía de combustibles fósiles que más por una de producción de energía verde, ¿no? Entonces, vean cómo aún en gobiernos que estamos más hacia la economía de mercado, siempre tiene una parte de planificación donde ellos controlan algunas cosas. Entonces, estas son las dos grandes. Hoy vamos a hablar de la economía de mercado porque es lo que domina a nivel mundial, pero ya la próxima clase, cuando hablemos un poquito, vamos a mencionar un poco de estos modos de producción diferentes, ¿no? Como el socialismo o el comunismo, donde domina la planificación central. Y vamos a ver sus pros y sus contras. Pero hoy vamos a hablar más que nada del mercado, porque es lo que influencia toda la producción, o la mayoría de la producción mundial. Pero lo primero que vamos a ver que es el mercado. Entonces, el mercado pues, es cualquier acuerdo que permite a compradores y vendedores obtener información sobre algún bien o servicio y hacer negocios entre sí. Entonces, se puede decir que es un conjunto desorganizado de vendedores y compradores. Entonces, pues podemos encontrar muchos ejemplos. Entonces, por ejemplo, el mercado mundial del petróleo, pues ahí tenemos los países que producimos petróleo. Ahí sería un ejemplo de un mercado no tan perfecto. Ahorita vamos a hablar de esta cuestión de perfecto. Porque son
pocos países, o hay pocos países, podemos incluir un grupo de pocos países que producen la mayor cantidad de petróleo, y entonces ellos pueden modificar el precio, bueno, más que nada la cantidad, y con eso se puede modificar el precio que podemos ponerle al petróleo. Entonces es un mercado, ¿no? Donde están los compradores y los vendedores. Pero podemos tener el mercado de la ropa, ¿no? Porque mencionábamos ahorita de la ropa, o podemos algo muy específico de las botellas, de las aguas embotelladas, de lo que mencionaban del cereal, o qué otro ejemplo mencionaban, de papel de baño, ¿no? Por ejemplo. Es un mercado donde están los productores de papel de baño y los consumidores, que podemos ser todos, bueno, las familias, eh, y ahí nos ponemos de acuerdo bueno, los vendedores saben que tú puedes ver los precios de los demás personas, ¿no? Entonces hay un flujo de información ahí, donde la idea es que los consumidores tenemos el acceso a la información de varios vendedores y tomamos una decisión. Entonces, bueno, hay varios tipos de mercados, entonces podemos hablar de cualquier cosa. Y un mercado perfecto, con condiciones perfectas, es un mercado, es un mercado competitivo. A ver, bueno, entonces un mercado es competitivo cuando hay tantos compradores como vendedores que no influyen en el precio. Entonces, tenemos cantidad suficiente de vendedores y compradores que no influyen en el precio. El costo o el precio del producto, como tenemos tantos compradores, muchos compradores y muchos vendedores, no influyen en el precio. A ver, no sé si han escuchado qué pasa cuando tenemos, bueno, un mercado no es tan perfecto cuando tenemos pocos compradores o pocos vendedores, porque el precio se puede cambiar muy fácilmente. ¿Cómo se llama cuando tenemos, o cómo han escuchado que se llama cuando tenemos pocos vendedores? ¿Cómo se llama ese mercado? ¿Monopolio? ¿Podría ser? Ajá. Un monopolio cuando tenemos solamente un vendedor, o oligopolio cuando tenemos pocos eh, vendedores. Pero entonces, como son los únicos que venden, ellos pueden establecer el precio, o como son poquitos, se ponen de acuerdo y establecen un precio. Entonces se mueve todo, se altera todo el mercado y ellos establecen su precio, entonces pueden poner el precio que quieran, ¿no? Porque son los únicos que tienen ese producto. Entonces eso ya no sería un mercado tan perfecto, donde no hay competencia, y eso pues está muy regulado, tratan de regularse mucho en los gobiernos, ¿no? Tenemos asociaciones o organizaciones dentro del gobierno que regulan que las actividades no sean monopólicas o oligopólicas, y que establezcan un precio, ¿no? Entonces, de eso tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí ubican algún monopolio aquí en México, o un oligopolio podría ser, que sean pocos vendedores de un producto. Aquí en el chat nos pusieron Telmex. Ajá. ¿Y los refrescos también? Los refrescos, quizá sea un oligopolio. Telmex, yo creo que antes sí era un monopolio. Actualmente ya hay muchas compañías, ¿no?, que pueden competir, bueno, entre comillas, ¿no? Porque creo que las instalaciones son de Telmex y creo que todos le tienen que pagar a Telmex las instalaciones. Tengo la idea, no sé. Pero sí sería un oligopolio esta cuestión de las empresas de telefonía o de telecomunicaciones incluso. Monserrat no decía de los refrescos. Quizás sí puede ser un oligopolio. Ahí hay muchas empresas, quizás, o había muchas, creo, pero poco a poco las grandes, como Coca-Cola y Pepsi, han ido comprando las pequeñitas, ¿no? Eh, otro monopolio que se les ocurra, ¿no? Bueno, a mí se me viene, ajá, Pemex, ¿El aquí cine en podría ser? México. El cine sería más un oligopolio aquí en la ciudad, quizás, que tenemos nada más a Cinemex y Cinépolis, quizás. No sé si ubican algún otro. Pemex antes era bueno, en cuestión de gasolina, antes era el monopolio, ahora igual ya ahí tenemos más gasolineras, ¿no? Pero para otros productos sí Pemex nada más vende aquí en México. Pero en cuestión energética, por ejemplo, la CFE, eso se me ocurre también, pues sí es un monopolio completamente, no es CFE, ¿sí se ve? ¿Le confundo? Sí, CFE, que es la única empresa que nos vende energía, ¿no? Entonces, ese sería un monopolio, y ellos establecen el precio que quieran, ¿sí?
Entonces, como es de Yo gobierno, justo igual. quería comentar en torno a lo de la CFE, si es una concesión del gobierno, también cuenta como monopolio, entonces. eh, no, como concesión no, porque ellos pueden establecer el precio que quieran, si no está regulado, entonces ellos establecen el precio que quieran. Por ejemplo, concesión del transporte, por ejemplo, en la Ciudad de México, que está concesionado, pero ahí, por ejemplo, está regulado, ¿no? No pueden cobrar más de una cantidad, ¿no? Pero está concesionado, ¿no? Ok, Todas las micros necesitan un permiso, pero está regulado ahí el precio. Entonces ahí ya entra otra organización que regula el precio. Las ok, televisoras, por gracias. ejemplo, también se constituyen, sí. Pero sí, no necesariamente, en este caso sí está regulado el transporte, pero en otros casos, pues no. Las televisoras, por ejemplo, eh, pues ya no son tan oligopolio porque ya hay cada vez más en los medios de comunicación, pero, pero ellos pueden establecer el costo, por ejemplo, de la venta de la publicidad, ¿no? Que quieran. Diana, ¿qué diga? Sí. Bueno, creo que ya contestó, porque justo esa era mi duda. Si estaba regulado por el gobierno, ya no contaba como monopolio. Pero entonces, si no está O regulado, sea, aunque, bueno, ya me confundí. no, o sea, el monopolio se refiere a la cantidad de vendedores que tenemos. eh, Puede llegarse a la modificación del precio si no hay una regulación, pero monopolio es monopolio es un solo vendedor, que tenemos un solo vendedor. Oligopolios son poquitos, ¿no? Entonces la competencia perfecta se daría cuando tenemos muchos vendedores, entonces ahí se regula se supone que se debería de regular el precio eh, solito, ¿no? Bueno, con esta intercambio entre compra y venta, entre la oferta y la demanda, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero en el caso pero nada más el nombre monopolio y oligopolio es la cantidad de vendedores. Ya después vemos el gobierno o esta economía de mercado, como vemos, mucha gente dice, o la teoría o esta economía capitalista va hacia que el mercado se regule solito, pero vemos cuando hay oligopolios y monopolios, a veces tiene que entrar el gobierno para que no sean estas prácticas que no son tan competitivas, ¿no? Entonces, por eso se regulan mucho las compras de empresas, por ejemplo, ¿no? Para que no una empresa no se compre todas las otras, ¿no? Como lo que hace Disney, por ejemplo, ¿no? Que compra todas las demás empresas. Entonces, eso se trata de evitar porque si no ellos controlan el precio de todas, ¿no? Eh, Porque ahí como que alteran esta competitividad que hay en los mercados. Entonces, el gobierno ahí entra a regular, ¿no? Cuando se presentan estas irregularidades en la competencia perfecta. Por eso. Ahora, ahora lo contrario, ¿alguien sabe qué pasa cuando tenemos pocos compradores? ¿Y cómo se llama este, este caso? ¿No han escuchado? ¿Nadie? Bueno, cuando el mercado tiene pocos compradores es un monopsonio y oligopsonio, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa al revés. No sé si les ocurra algún ejemplo de monopsonios o oligopsonios donde haya pocos compradores. Donde hay un solo comprador? Bueno, a mí se me ocurre con pocos compradores, pero un solo comprador, no sé si me ocurre quizás este mercado de las trufas, ahí hay pocos compradores, ¿no? Entonces, quizás ese sea uno de las trufas caras, ¿no? Ahí podemos hablar, si especificamos muy, muy a detalle eso, podemos hablar de un oligopsón. Pero no sé si se les ocurra otro. Pero ahí también tenemos poca oferta, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver qué oferta y demanda, es lo que sigue. Pero ahí tenemos poca oferta, porque también son pocos los que pueden venderte una trufa de estas. Pero algún otro ejemplo que se les ocurra que haya pocos vendedores, que haya pocos compradores, un monopsonio, ¿no? El caso de... a ver, aquí, escuchar. Ajá, ese sería un monopsonio, ¿no? La oferta que hay, ahora los viajes al espacio, ese puede ser un monopsonio.
Entonces solamente, bueno, oligopsonio hoy porque son, creo que dos, ¿no? Dos empresas que están ahí peleando por el mercado de los viajes al espacio. Entonces ahí tenemos un oligopsonio. El Bitcoin, no sé, ahí no conozco mucho el Bitcoin, pero sé que hay varias monedas, ¿no? No es solo una, ¿no? Varias monedas o criptomonedas. Entonces, no sé si qué tan oligopsonio sean. Debe de haber varias, no sé, pero no son demasiadas, ¿no? No lo sé. Dice Jimena que en teoría podría entrar en cualquiera, ¿no? Minando y tratando de encontrar los códigos. No lo sé. Yo creo que, porque son pocas las bitcoins, no sé si ya hay los que están trabajando. Ahí también los que compran, no sé. Ahí hay que analizar a detalle, pero yo pensaría que es un oligopolio, ¿no? Porque ahí son los que están ofreciendo la moneda. Y no es, los compradores pues son muchos, ¿no? No sé cuántos sean, pero ha de haber más compradores que los que ofertan esta moneda. Ahí sí no conozco mucho, eh, pero es un mercado, ¿no? También. El mercado, ese sería un mercado, ¿no? El mercado de la Bitcoin también. Otro ejemplo de monopsonio o oligopsonio, más de un oligopsonio, son estos compradores de la central de abastos, por ejemplo, que son pocas personas las que pueden comprar esas grandes cantidades de verduras, de productos del campo. Solamente algunas personas pueden comprar esa verdura, entonces, o esas grandes cantidades. Entonces, los productores o los agricultores están casi obligados a que ellos les compren. Entonces, ellos pueden establecer el precio. Muchas veces establecen el precio de compra de esos productos. Entonces, ellos ponen, como ahí se ve cómo no hay competencia en el establecimiento del precio y ellos pueden ofrecer el precio que quieran y pues, a veces están obligados a pagarlo, ¿no? O a no venderlo, ¿no? Y se echa a perder. Entonces ese sería un oligopsonio también. Espero que se haya quedado claro. Pero bueno, la idea de una competencia perfecta es que haya tantos compradores como vendedores que no influyan en el precio. Entonces vemos cuando tenemos poquitos o cuando tenemos muchos, no, que cuando tenemos poquitos vendedores o poquitos compradores, pues el precio se puede modificar mucho. Compradores de marfil también, no sé qué tan poquitos sean, pero yo creo que no son tan pocos, pero sí pueden ser pocos, pero ahí también hay pocos que ofertan. Ahorita vamos a ver, ¿no? La oferta y la demanda. Entonces hay poquitos que ofertan, poquitos que compran y el precio, pues, bueno, ahí vamos a ver cómo se equilibra el precio. Porque son pocos de los dos, pues puede aumentar mucho el precio. Sobre todo poca la oferta, pues aumenta más el precio de las cosas. Pero ahorita vamos, es lo que sigue. Bueno, esto vamos con lo que sigue. Pero bueno, el mercado lo que busca es que ¿no? Que haya un equilibrio. Bueno, que haya tantos compradores, o muchos compradores y muchos vendedores para que el precio no se modifique, o no lo modifiquen los vendedores o los compradores a su antojo, para que se autorregule solo. Vamos a... Ahora, tenemos las partes, ¿no? Que tenemos tenemos dos partes otra vez, que habíamos visto de los... a ver, permítanme tantito, voy a un ratito, unos 2 minutitos, ahorita regreso. ¿Quieren poner, si le puedes poner pausa igual al video? Bueno, las partes, ¿no? Tenemos vendedores y compradores. Entonces, los que buscan los compradores, primero los vendedores, lo que buscan es cubrir el costo de oportunidad. ¿Recuerdan cuál era el costo de oportunidad? ¿Alguien se acuerda qué era el costo de oportunidad que vimos la clase pasada? Bueno, es algo que vamos a estar mencionando continuamente. Es ¿no? ¿No se acuerdan? El costo de oportunidad es la opción de mayor valor a la que renunciamos cuando tomamos una decisión, ¿no? Entonces, si ustedes
tienen dos, consideraron al principio entre comprar el agua ciel y el agua voz, pues si compraron el agua ciel, el coste de oportunidad fue el agua voz, ¿no? Entonces renunciaron al agua voz por comprar el agua ciel. Ajá. Es la opción, pero seguramente ustedes van a comprar, bueno, o nosotros, ¿no? También, seguramente no vamos a considerar ni siquiera comprar el agua, para nada vamos a considerar el agua voz. Entonces, quizás nuestro costo de oportunidad, bueno, la decisión entre el agua ciel y el agua Bonafont, y si compramos el agua ciel, pues nuestro costo de oportunidad, la de mayor valor, la que más consideramos fue el agua Bonafont. Este sería nuestro costo de oportunidad. Pues los vendedores buscan siempre un precio que cubra el costo de oportunidad. Entonces, ustedes o los empresarios, como una empresa como tal, lo que busca es obtener mayor ganancia de cubrir ese costo de oportunidad, es decir, obtener mayor ganancia de la venta del agua, por ejemplo, que de tener ese dinero en el banco que le genere intereses. Entonces, esas dos opciones eran. Diana, que pregunta del costo de oportunidad, es la opción de mayor valor a la que renunciamos al elegir un bien o un servicio. Ajá. O al tomar una decisión, porque podemos hablar de cualquier decisión. Si ustedes se levantaron en cuestión de tiempo, por ejemplo, ¿no? Si ustedes eligieron irse a la escuela, bueno, cuando vayan a la escuela, o salir y tomar una ruta al mercado quizás, o otra, pues saben que se va por la ruta paisajística, donde pueden ver a sus amigos, no sé, o por la ruta más corta, ahí, por ejemplo, si dice por la ruta corta, renuncian a la otra, ¿no? Quizás sea en cuestión de tiempo el costo, ¿no? Tal vez se tarden más por la ruta paisajística y la otra es más cortita. Entonces, en tiempo, por ejemplo, podemos hablar de ese costo en tiempo. Entonces, ahí está en la definición un poquito más del libro, pero eso es básicamente. En la otra presentación les puse la definición también. Y los vendedores determinan la oferta del producto. Entonces ellos van a decidir cuánto producir. Y tienen varios factores, ¿no? Porque ellos también tienen recursos limitados, ¿no? Cuánto les pueden entregar sus proveedores, por ejemplo. O qué tanto pueden almacenar de producto. O algo, o cosas. Cuánto se está vendiendo, ¿no? Eso sería importante. Y ellos determinan cuánto se oferta. Y por el otro lado tenemos los compradores, que ellos buscan alternativas más baratas regularmente. Entonces, aunque sean, bueno, hay algunas excepciones, pero regularmente buscan alternativas más baratas para no limitar sus recursos aún más, ¿no? Entonces, si tenemos pocos recursos, en este caso podemos hablar de dinero, o pocos ingresos quizás, pues vamos a tratar de maximizar ese beneficio, ¿no? Tener la mayor cantidad de bienes y servicios que podamos comprar con el poquito dinero que tenemos. Entonces vamos a buscar la alternativa más barata para que tengamos todavía mayor cantidad de recursos. Y los compradores, en suma, determinan la demanda. Entonces, otra vez, bueno, aquí vamos a hablar en plural, vendedores y compradores, porque vamos a sumar toda la oferta y toda la demanda dependiendo del mercado del que hablemos, ¿no? Entonces, si hablamos de el agua, otra vez vamos a considerar a todos los que están comprando agua. Y si hablamos, eso en el caso de los compradores, en el caso de los vendedores, pues vamos a considerar a todos los que están vendiendo agua, ¿no? Entonces, tanto Ciel, Bonafont, vos incluso, en el mercado del agua, podemos considerar. Entonces, y bueno, en específico en el mercado del agua Ciel, por ejemplo, los economistas que tiene la Coca-Cola va a estar viendo, ¿no? Cómo se mueve este bien en comparación con otras empresas. Entonces ahora vamos a la demanda. Bueno, entonces, ¿cómo he hecho esto? Pues primero, entonces, decíamos que la demanda la generan los compradores, ¿no? Pues cuando demandamos algo. Entonces, otra vez es la suma de todos los compradores y se demanda algo cuando quiere cubrir una necesidad o un deseo, una preferencia. Entonces ya lo habíamos platicado
clase pasada, ¿no? Todos tenemos necesidades y también tenemos deseos o preferencias. Entonces, cuando queremos cubrir esas necesidades o ese deseo, pues vamos a comprar. Y también para ser un comprador, pues tienes que tener los recursos para pagar el bien o servicio. Y generalmente tenemos un plan para la compra. Entonces, les digo, cuando sean consumos o bienes que son de un costo pequeño, como el agua, por ejemplo, tal vez no tardamos tanto en decidir, pero entre más de nuestro presupuesto abarque ese bien o servicio, pues vamos a pensarlo más, ¿no? Un celular, una computadora, por ejemplo, pues vamos a hacer un plan de compra o un análisis más detallado de las diferentes ofertas que tenemos en el mercado. Aquí hay que diferenciar también que la cantidad demandada. Bueno, vamos a ver la cantidad demandada, pero bueno, vamos a primero mencionar la ley de la demanda. Entonces, esta es una relación inversa. Es decir, que mayor, bueno, primero explico la gráfica. No la veo bien. Bueno, del lado derecho tenemos buenos ejemplos era de barras energéticas, del libro del parking, se llama el libro, donde estamos comparando en el eje vertical tenemos el precio y en el eje horizontal tenemos la demanda. Entonces, ahorita vamos a ver con la ley de la oferta que tenemos los mismos ejes. Entonces, en el lado, bueno, tenemos en la eje vertical el precio y vamos a ver que de acuerdo al precio que tengamos de las barras va a aumentar aumentar o disminuir la cantidad demandada. Entonces, como es una relación inversa, si tenemos un precio alto, va a disminuir la cantidad demandada. Entonces vemos aquí como en el eje, bueno, aquí en este eje, vemos como si está muy caro, aquí cuesta $250, por ejemplo, la barra energética, vamos a tener pocos compradores, ¿no? Vamos a poner poca demanda. Y al contrario, si disminuye el precio, pues vamos al punto A, vamos a ver que si está a 50 centavos, pues va a aumentar la demanda, ¿no? Y eso lo pueden ver en el mercado, ¿no? Entonces seguramente las botellas de agua de Boss están por acá, deben de tener poca demanda a comparación del agua Ciel, ¿no? Que tiene más demanda. Eso es más o menos normal. Bueno, lo han visto, ¿no? En el mercado como tal. El mercado del agua, el mercado aquí de las barras energéticas. Podemos ver aquí abajo están los precios que tenemos y la cantidad demandada de cada uno de los elementos. Entonces vemos cómo esta es una relación inversa, ¿no? A mayor precio disminuye la demanda y a menor precio aumenta la demanda. Aquí no cambié perdón. Aquí era, bueno, la demanda regularmente se pone como D y aquí era en vez de Q era D, porque Q es cantidad, ¿no? Aquí abajo podemos poner la Q, aquí no lo cambié ya al final. Y bueno, es una cuestión importante. Y la otra cosa importante es que los demás factores deben de permanecer constantes, ¿no? Pues solamente estamos moviendo el precio. Si movemos el precio, se da esta relación inversa. Ahora hablaremos de desplazamiento. Bueno, ahora, si hablamos de los demás factores, lo que se va a mover es la curva. Entonces, esta es la curva de demanda. Si cambia el precio, va a cambiar la cantidad demandada, pero va a mantenerse dentro de la curva de demanda. Pero si cambia alguno de los demás factores, lo que va a cambiar es la curva, se va a desplazar completamente la curva de demanda. Entonces, aquí está un ejemplo. Entonces, si cambian, bueno, estos son los factores, pero bueno, lo que vamos a ver es que si cambia alguno de estos factores que les puse aquí, que ahorita vamos a platicar, nuestra curva de demanda se va a desplazar, ya sea, puede ser a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces, ahí se cambia completamente la curva, se mueve completamente. Entonces, tenemos que, pueden cambiarse los bienes relacionados, es decir, que a veces tenemos bienes que son sustitutos o complementarios. Si hablamos del agua Ciel, y si disminuye por ejemplo, si hablamos de agua Bonafón y agua Ciel, si aumenta el precio del agua Ciel,
pues se va a modificar la demanda del agua Bonafont, por ejemplo, ¿no? Entonces se va a mover completamente la gráfica. O hay bienes complementarios, por ejemplo, si hablamos de, no sé, raquetas, bueno, del tenis, por ejemplo, se aumenta el precio de las bolas de tenis, entonces va a aumentar también el de las raquetas, ¿no? Bueno, va a aumentar va a modificarse la demanda de las raquetas, aunque no se modifique el precio, y aumenta el precio de las bolas de tenis, pues seguramente bueno, se va a mover el precio de las raquetas. Entonces, son bienes complementarios, ¿no? Porque no podemos, bueno, no sé, mucho del mercado del tenis, pero seguramente si compramos la raqueta, pues vamos a necesitar también, bueno, si jugamos tenis, vamos a necesitar también las bolas de tenis. Entonces, eso puede ser un buen complementario. O, como es un deporte muy, también necesita de las canchas de tenis, entonces si ustedes compran, no sé, una membresía, algún lugar donde se pueda jugar tenis, ¿no? O sea, ahí si aumenta el precio de la membresía, pues también se va a mover su curva de demanda. Los precios esperados en el futuro, entonces también, si te esperamos que cambie el precio de algo en el futuro, pues puede modificarse, puede cambiar esta curva de demanda. Entonces, si nos anuncian, por ejemplo, que va a cambiar el precio, bueno, el ejemplo que doy siempre es cuando aumentó el boleto del metro, el costo del boleto del metro, ¿no? ¿Se acuerdan? Fue en el sexenio de cuando estaba Mancera. Bueno, igual y se acuerdan de esa época, bueno, de esos años, avisaron que iban a cambiar en una semana o 2 semanas el precio del boleto, iba a aumentar, creo que aumentó de 3 a 5 pesos. Entonces todos empezaron a comprar más boletos. Entonces lo que pasa es que se modifica esta curva de demanda. Y también, si aumenta el ingreso, también puede modificarse la curva de demanda. Ajá. Entonces ahora con el gobierno de Obrador aumentó ya legalmente, porque seguramente nadie ganaba un salario mínimo, pero ya aumentó el salario mínimo, entonces aumentan los ingresos y se mueve la curva de demanda. Como ya tenemos más recursos, podemos movernos hacia la derecha, pues en este caso, y consumiríamos más de este recurso. O sea, bien, las preferencias pueden cambiar también con el tiempo, entonces, eh, si tenemos el caso de los bienes ahora que consumimos, con el caso del COVID, que antes no consumíamos, ¿no? Entonces, las preferencias en este caso han cambiado, ¿no? Antes no se consumían cubrebocas y ahora, bueno, casi no, pero con estas preferencias han cambiado y se movió a la derecha, ¿no? El consumo de cubrebocas aumenta. Y tenemos la población, ¿no? Las edades o las características de una población también puede cambiarnos la curva de demanda. Entonces se mueve de un lado a otro. Entonces, cualquier ejemplo, bueno, un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de los ingresos, ¿no? Tenemos mayor ingreso y se va para la derecha. Entonces, si también viene una devaluación, por ejemplo, pues el ingreso puede, o una inflación, puede moverse hacia la izquierda, por ejemplo. Ajá. No sé si tengan dudas hasta aquí de la curva de demanda. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No. Dice Isabel, Diana, perdón. No. Y ahora vamos con la Ana Paula, si también todo bien. Ahora vamos con la con la ley de la demanda. Entonces, primero para demandar algo, no, ya está, ya vamos a demanda. Demanda de la oferta. Ley de la oferta. ¿Se cambió? Bueno, primero, para que tengamos un vendedor, debe tener capital, tanto recursos financieros como tecnológicos. Entonces, para que alguien pueda ser un vendedor, bueno, un vendedor o alguien que ofrece un servicio. Ajá. Tiene que tener capital y la tecnología, ¿no? Entonces, hay unos que, en el caso del servicio, pues tienes el conocimiento, por ejemplo, o la experiencia, pues puedes, bueno, a veces en eso puedes empezar a ofrecer tu servicio.
y debe de buscar obtener este beneficio, ¿no? Esto sería en cuestión de dinero. Y generalmente elaboran un plan para producir y para vender. Otra vez aquí vamos a hablar de la cantidad ofrecida como S, que es todas las cantidades, es la suma de todos los productos, la suma del bien o servicio que todos los productores planean vender durante un periodo. En el caso de la demanda era igual, ¿no? Esta cantidad ofrecida, que era demandada, que era la D, de dedo, era la suma de todo lo que los consumidores planeaban comprar, ¿no? Durante un periodo. Aquí es todo lo que, la S sería todo lo que los vendedores planean vender durante un periodo. Entonces puede ser un año, una semana, un mes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una curva, una relación positiva. Ajá. Entonces, a mayor precio, aumenta la cantidad ofrecida del bien, o lo que quieres, lo que produces, ¿no? Entonces, como tú, igual siempre es limitante, siempre hay limitaciones, ¿no? Pero, o sea, limitaciones de recursos. Y espacio, por ejemplo, ¿no? Si no tienes espacio es una limitante también importante. Si no tienes espacio para almacenar el bien que estás produciendo, también es una limitante, por ejemplo. Entonces, aquí igual es el ejemplo de las barras energéticas. Pero si el precio, si es un precio bajito, pues tú produces menos, ¿no? Porque pues no vas a ganar tanto. Pero aumenta el precio de los cubrebocas, por ejemplo, y tú vas a querer producir más, ¿no? O todos los que producían cubrebocas, pues producen más. El caso también de bueno, la vacuna no, porque pues no existía, pero es un bien nuevo, ¿no? Que se establece el precio también como de repente, de acuerdo bueno, vamos a platicar, pero de acuerdo a los recursos que tengas, a lo que te cuesta producirlo, pero también a la demanda que hay, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las farmacéuticas, pues son un mercado, ahí funcionarían, por ejemplo, bueno, te vamos a ver ya con las dos, la oferta y la demanda cuando se cruzan. Ahí veríamos, por ejemplo, un monopolio o un oligopolio, ¿no? La primera empresa que sacó, ya no me acuerdo, las primeras que sacaron su vacuna, pues funcionaría como un monopolio, ¿no? Y ellos establecen el precio que quieren, ¿no? Y también hay un límite también que pueden pagar los gobiernos, pero bueno. Entonces aquí vemos cómo si solo se mueve el precio, nos vamos a mover sobre esta curva de la oferta, que también se puede decir, también la ponemos como S, que sería en inglés, de supply, la curva S, o la curva de la oferta. Entonces los productores van a querer producir más cuando el precio es más caro, ¿no? Para tener mayor ganancia. Entonces esto sí es una relación positiva, ¿no? O directamente proporcional. Si aumenta el precio, aumenta la producción. Y si disminuye el precio, disminuye la producción. Y eso pasa mucho, por ejemplo, con los minerales o con estas cosas que se extraen de la naturaleza nada más, que no se transforman. Pasa mucho también, hay que esperarse a cuando hay mucho, cuando está muy alto el precio, pues aumentamos la extracción. Y cuando está muy baja, pues la disminuimos. Pero bueno, eso es lo que regularmente pasa con la oferta. Hay algunos bienes que son, por ejemplo, hay bienes que se llaman bienes inferiores o hay bienes superiores que tienen un comportamiento un poquito diferente, ¿no? Entonces, hay bienes, bueno, eso es más para la demanda, no, también para la oferta. Bienes superiores, que son, por ejemplo, que son como de estatus, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a mayor recursos, pues quizás esos, los que están, los que adquieren ese recurso, pues van a consumir más, ¿no? De ese recurso. Entonces, por ejemplo, los que, no sé, el Starbucks, por ejemplo, ¿no? Que es muy caro y que te da un poco de estatus. Entonces, si tienes mayor recurso, pues vas a consumir más de ese bien o servicio. Y un bien inferior, por ejemplo, también sería, bueno, en ese sentido también funcionan los viajes de avión y de camión, por ejemplo. Entonces, si tienes mayor recursos, pues vas a dejar de consumir, no va a aumentar la demanda del camión, porque es, bueno, aparte de que es más barato, pues es más tiempo, ¿no? Entonces, un bien superior serían los aviones, entonces va a aumentar la cantidad bueno, en el caso del bien inferior, que es el camión, aunque tengas mayor recursos, no va a aumentar la cantidad que viajes en el camión porque es un bien inferior, ¿no?
Más bien va a aumentar la del avión. Pero no haberlas hecho bolas con. Y vamos ahora con el desplazamiento de la curva de oferta. Otra vez, si no cambia, si todos los elementos están constantes, nada más si solo cambia el precio, nos vamos a mover sobre la curva de la oferta. Pero si cambian estos otros elementos, pues vamos a modificar se va a desplazar la curva de la oferta. Entonces, en el caso, por ejemplo, del precio de los recursos, si aumenta el costo de ustedes producen, no sé, transforman, venden alimentos, por ejemplo, y aumenta el costo del jitomate, el costo del arroz, de sus insumos, pues se va a modificar se va a mover la curva de la demanda, no, de la oferta, ¿no? Y los bienes relacionados otra vez, ¿no? En este caso de los bienes, hablábamos de los sustitutos o de los complementarios. Entonces, si disminuye el costo de la botella de agua Bonafont, pues se va a modificar también la curva de la oferta del agua Ciel. También pueden cambiarse precios a futuro, que es más o menos lo que mencionábamos. Si sabemos que va a cambiar el precio de algo a futuro, pues puede modificarse la oferta. Y esto, por ejemplo, una práctica oligopólica, pues es acaparar estos productos para que a futuro se modifique el precio, ¿no? Se mueva toda la curva y puede aumentar el precio también de estos recursos. La tecnología disponible también puede modificar, puede abaratarnos o encarecernos quizás en algún sentido, en algún momento, la producción de algún servicio. Entonces, si tú encuentras una forma más barata de producir algo, pues se puede modificar la curva de la oferta. Si encuentras si el gobierno te exige una tecnología para no contaminar tanto, pues puede aumentar tu costo y por lo tanto se modifica tu curva. Y la naturaleza también es importante, ¿no? Entonces, estos eventos catastróficos o el COVID, por ejemplo, pues que se nos mueva esta curva. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale. Vamos ya vamos a terminar. Que no sé si tenga esto por ahí. Pero vamos al equilibrio de mercado. Entonces, esto es ya básicamente lo que dirige toda la economía, ¿no? Toda la economía capitalista o la economía de mercado está dirigido por este equilibrio de la ley de la oferta y la ley de la demanda. Entonces, estas dos curvas, cuando las juntamos, en un mercado perfecto, es decir, cuando tenemos suficientes compradores y vendedores para que se establezca un precio, pues aquí el mercado se va a equilibrar solito, ¿no? En teoría. Bueno, hay varios supuestos que se pueden romper y ya vamos a verlos más adelante. Pero básicamente así es como se explica la economía de mercado con este equilibrio entre las dos curvas. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos en bueno, el precio, como definición, el precio hace que los planes de los compradores y vendedores coincidan y entonces en un precio se va moviendo, el precio hace que la cantidad ofertada y la cantidad de demanda se equilibre y se mantenga en ese punto. Puede haber eventos que hacen que se mueva nuestra curva, que es lo que van a hacer ustedes más adelante. Y bueno, puede haber eventos que hagan que se mueva y se puede mover la cantidad de la ofrecida y la cantidad demandada, la S y la D que les mencionaba. Entonces vean aquí, por ejemplo, aquí tenemos un precio, en este ejemplo, el precio es de 1.50, entonces se equilibra la cantidad demandada, la cantidad ofrecida es la positiva es de 10 botellas y la cantidad demandada también son 10 botellas, ¿no? Que es la cantidad que tenemos aquí abajo. Bueno, aquí está el precio otra vez. Con el precio y abajo la cantidad. Entonces tenemos que a 1.50 la cantidad ofrecida es de 10 botellas y la cantidad demandada es de 10 botellas. Y ahí se mantiene. ¿Qué pasa si estamos por abajo?
Vamos a ver aquí, por ejemplo. Entonces, aquí nada más, en el caso de que se produzcan nada más 15 botellas, bueno, si se producen 15 botellas, el, el precio es de, en este caso, bueno, pues es solamente, aquí está por, solo se producen, a ver, aquí está, perdón, esta es la de, eh, esta es la oferta, esta es la demanda, ¿no? Aquí estamos produciendo solamente 5,000 botellas, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de millones de botellas, ¿no? Que es la cantidad. Aquí hay 5 millones de botellas, pero lo que busca el consumidor son 10 millones de, bueno, no, por el precio, el, el consumidor busca más botellas, entonces aquí hay un faltante de botellas, ¿no? Cuando estamos en esta parte de aquí abajo. Entonces, como el precio es muy bajo, el, como el precio es muy bajo, el comprador demanda más botellas, ¿no? Entonces, por eso aquí tenemos un faltante de botellas. Ajá. Y por el otro lado, acá arriba, está muy caro. Entonces, el comprador no busca tantas botellas y por eso tenemos un excedente de botellas. ¿Sí? No sé si les hice más bolas. A ver si ahorita que cambiemos la gráfica. Pero bueno, entonces, para buscar el equilibrio, los productores, en este caso, que aquí hay un excedente, está muy cara, no venden tanto, entonces ellos disminuyen la cantidad de botellas, eh, de producción de botellas para que haya un equilibrio, ¿no? Y el precio se establece en unos 50. ¿Sí? No sé si les quedó claro, si no, les hice más bolas. ¿No? Bueno. Entonces ahí, cuando estamos por debajo hay faltantes, cuando estamos por arriba hay un excedente. Ajá. Y esos faltantes, cuando faltan el producto, pues va a hacer que se produzca más y se va a establecer el precio más alto. ¿Mm? Y al revés, si está muy alto el precio, pues va a hacer que el productor, bueno, que los consumidores consuman menos y el productor venda menos, entonces va a dejar de producir. Ajá, porque le sale muy caro producir. Bueno, bueno, porque el ejercicio que van a hacer, listo. Pero bueno, vamos a ver entonces. Entonces, aquí hay otra vez. Arriba hay un excedente, por abajo hay un faltante. Y las fuerzas del mercado van a hacer que se equilibre todo a un precio. ¿Sí? Entonces, aquí tienen que bajar. Está muy alto el precio, van a bajarlo para que vendan todo su producto. Y aquí van a subir bueno, aquí es muy bajo el precio, van a subirlo para que puedan vender para complementar la demanda que falta, ¿no? Que faltantes, pues sube. Bueno, espero que haya quedado claro, porque ahora vamos a ver, ¿se acuerdan que esto era solamente con el precio? Aquí solo estamos modificando el precio y con el precio se van a ajustar, ¿no? Se van a combinar estas dos curvas, ¿no? La curva de la oferta y la curva de la demanda. Entonces, vamos a ver, aquí el mercado. Ahora, aquí hay un cambio en la demanda, por ejemplo. Entonces aquí se desplazó la demanda otra vez. La demanda es la que va descendiendo, que es una relación inversa. Entonces se desplaza la curva la curva de demanda se desplaza, ¿no? Entonces requerimos, vean cómo aumentan las cantidades. Entonces aquí puede ser, por ejemplo, la cantidad no sé, las preferencias que hablábamos, por ejemplo, de los cubrebocas, ¿no? Entonces ya hay más demanda de cubrebocas. Bueno, hay una nueva preferencia que es los cubrebocas. Bueno, en este caso son las barritas energéticas. Pero bueno, hay una nueva, por esta cuestión del COVID, aumenta la demanda bueno, se mueve la curva de demanda de todos estos bienes. Porque ya vamos a hablar ahora, por ejemplo, de los oxímetros, ¿no? Se mueven para acá, ¿no? Se mueve la curva de demanda porque se mueve a la derecha por el aumento
la demanda de los oxímetros. Ajá. Entonces, si antes demandábamos, originalmente demandábamos 5 millones, bueno, el precio era de 2.50, no, se movió a 2.50. Entonces, aquí estaba en este punto estaba en 10, bueno, estaba en 1.50 el precio de los oxímetros, por ejemplo, y requeríamos 10 millones nada más. Pero ahora se movió la demanda, se desplazó llegó el COVID y se desplazó la curva de demanda. Entonces ahora solicitamos o requerimos 15 millones ¿cómo se llama? Oxímetros. Entonces el precio, los productores, bueno, los consumidores se animan a pagar más por la necesidad que tenemos, ¿no? Y los productores también se animan a producir más porque obtienen mayores ganancias. Entonces aquí vemos nada más se desplazó la curva de la oferta, no, perdón, de la demanda, y entonces equilibra el precio, ¿no? Entonces estamos dispuestos a pagar más, los productores quieren vender más, bueno, pueden vender más, y solito se sube el precio a 2.50, ¿no? Entonces nosotros estamos dispuestos a pagar más, y los consumidores y los productores quieren vender más. Entonces sube el precio a 2.50, y la cantidad, ¿no? Entonces vean cómo aquí se desplazó el precio. Cuando se mueve la oferta de demanda, se desplaza el precio y se desplaza, aumenta el precio y aumenta la cantidad. ¿Sí? Entonces ahora vamos a pasar a ver qué pasa cuando lo mismo puede pasar con el costo de lo mismo puede pasar con la oferta. Entonces, si se mueve nuestra curva de la oferta, otra vez acuérdense que si no, por las otras variables que mencionábamos, a excepción del precio, pueden hacer que se nos mueva nuestra curva de la oferta. Entonces, aquí está el ejemplo de la oferta. Ajá. Entonces, aquí la oferta es la que se modifica, ¿no? Otra vez se va a la derecha. Entonces, aquí quizás mejora la tecnología para producir, no sé, qué sea, para extraer el agua Bonafont. O seguramente, pues como lo veíamos en el ejemplo de las hamburguesas, pues alguien de Coca-Cola, pues corrompió a algún gobernador o presidente municipal de alguna zona y le permitió el acceso a extraer, bueno, creo que sería con agua, pero de alguna forma obtuvo la concesión para extraer algún acuífero de alguna región. Entonces ya tiene mayor cantidad de agua. Entonces aumenta la cantidad de agua, se mueve la curva de la oferta, puede ofertar más agua. Entonces, como produce, bueno, ahí sería un poquito difícil, pero eso es como ejemplo. Entonces, ya disminuyen su costo de producción, entonces puede bajar el precio para competir con sus consumidores, con sus competidores, el agua Ciel, por ejemplo. Entonces, baja el precio y al bajar, como le cuesta más barato producir, baja el precio del producto, entonces los consumidores pueden comprar más de ese producto y entonces aumenta la producción. Entonces disminuye el precio, bueno, cuando se mueve esta curva, se movió la curva porque disminuyó el costo de producción. Entonces se mueve la curva de la oferta, disminuye el precio y aumenta la cantidad de producción, ¿no? Los consumidores demandan más de este producto. Entonces se mueve el precio y se mueve la cantidad de producción. Y aquí lo vemos en las cantidades. Ajá. Entonces, otra vez, cuando hablamos del precio, nos vamos a mover sobre las curvas de la oferta y la demanda. Pero si se mueve alguna de las otras variables, lo que se va a mover es la curva completa. Y ya después se equilibran las fuerzas, ¿no? Se equilibra la demanda y la fuerza con la demanda y la oferta se equilibran para establecer un precio. Y eso sería el equilibrio del mercado. Entonces, eso es cómo funciona la economía actualmente. Pues la economía capitalista, eso es lo que busca, ¿no? Que el mercado se regule solo. Ajá. Que cada uno de los mercados se pongan de acuerdo, compradores y vendedores, se ponen de acuerdo, establecen un precio y se establece la cantidad producida y
y según todos estamos felices y contentos con esto, ¿no? Con un precio y un costo y una cantidad producida, ¿no? Entonces estamos de acuerdo y eso en teoría, vamos a ver la próxima semana, pues se supone que ver por este beneficio nos va a traer un beneficio a todos. Pero vamos a ver qué, no siempre. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí, sí. Ajá, sí, o sea, en teoría, todo en una competencia perfecta, todo debería un equilibrio. Entonces, cuando existen monopolios, oligopolios o en este caso corrupción, puede ser, pues ahí no se llega al equilibrio. Entonces, depende del tipo de producto, pues casi siempre se llega. Pero otra vez les digo, hay productos que tienen eh, menos competitividad o menos competencia perfecta, porque hay oligopolios, monopolios, monopsonios o oligopsonios. Entonces, regularmente sí se llega a este equilibrio, ¿no? Pero les digo, tiene que haber compradores, vendedores suficientes, bueno, y tiene que estar esa regulación del gobierno. Entonces, más bien, yo creo que naturalmente no llegaríamos a ese equilibrio, pero por la intervención del gobierno sí se llega muchas veces a este equilibrio del mercado. Ujú. Y eso va a tener, de nada, Diana, va a tener consecuencias ambientales, ¿no? También, que eso lo vamos a platicar más adelante, ¿no? Entonces ahí no nos importa el ambiente, nada más nos importa el precio, ¿no? Pero bueno, esta clase era para que vieran más o menos cómo funciona la economía actual en un sistema capitalista, donde lo que se busca cada vez más es que el mercado se regule solo y que el gobierno no intervenga lo menos posible. Eso es como el extremo de la economía de mercado, ¿no? Que el gobierno no intervenga para nada y que el mercado se equilibre solito. Ujú. Pero cada vez hay más oligopolios o monopolios que quieren manejar un recurso nada más y pues también así ya pueden poner ellos el precio que quieren. Por eso también hay muchos interesados luego en la cuestión energética, por ejemplo, ¿no? Porque ahí es más fácil hacerse monopolista, ¿no? Y establecer el precio que quiera. Ahora los que son los monopolios muy importantes son bueno, oligopolios, las farmacéuticas, ¿no? Por eso también tantos millones y millones que generan. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, entonces, ya van a ver las 10. Pues para complementar esto, hay una mano levantada de Jimena. Adelante, Yo Jimena. tengo una duda. Es que, no sé, yo pensaba que ese cambio en la oferta, que se desplazara a la derecha, ocurría también cuando aumentaba la demanda, pero entonces solamente ocurre cuando hay una disminución en los costos de materias primas, por así decirlo. No, o sea, les digo que la desplazamiento de la curva esa es la de oferta, la de demanda. Me cuesta cambiar acá. Aquí está, no. O sea, cuando cambia el precio, nos vamos a mover solamente sobre la curva, ya sea la de demanda o la de oferta. Para que se mueva nuestra curva, son estos factores. Ya, en este caso, la curva de la oferta es si cambian, si el precio no cambia, pero cambian el precio de los recursos, entonces te puede mover la curva. Aquí puede ser que se te abaraten o que se te incrementen los costos de tu insumo que necesitas para producir. En este caso del agua, ¿no? Que hablábamos del manantial, por ejemplo, se te puede abaratar el precio o se te puede encarecer el precio, ¿no? Pues quizás la comunidad, bueno, entonces se te abarata el precio y tú bajas el precio de tu agua para poder vender más. Ujú. O al contrario, la comunidad se pone, pues se organiza y se pone en contra de que traigan el agua de su región. Entonces o quizá te cobra más, ¿no? Como te están quitando el agua, tienes que pagarles o traerles el agua de otro lado a la comunidad para no dejarlo sin agua. Sale más caro producir, entonces la curva se te mueve para el otro lado. La curva bueno, aquí cambiamos nada más la flechita, ¿no? Quizás estemos en y cambiamos la flecha y se te mueve para acá. Te sale más caro producir y se mueve la curva de la oferta. Son estos factores que les decía. Los bienes relacionados
los precios a futuro, la tecnología, como decía, o el estado de la naturaleza, son los principales motivos en que te cambia el costo, te cambia el costo de producir y por lo tanto se te cambia la curva de la oferta. Y con la demanda pasa lo mismo. Con la demanda, aquí tenemos, ¿no? Igual, los precios relacionados, precios esperados al futuro, el ingreso de las personas, es importante. Y lo que se va a mover es la curva completa. Ahí no se compra, ya después se mueven las curvas y se equilibra el precio, que es lo que van a hacer ustedes de tarea. ¿Sí te quedó más o menos claro, Jimena? ¿O no? Sí, ya me quedó más claro, gracias. Bueno, Y otra sí. cosa, eso también, o sea, todo esto del equilibrio del mercado está relacionado, bueno, es que ya es una pregunta como más que tengo de hace rato, que si todo esto de la oferta y demanda y el equilibrio del mercado está relacionado con por qué no se imprimen un buen de billetes y se reparte a toda la población. O sea, Ajá. ajá, es que a mí siempre porque pues los billetes y todo se imprime, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué no? Para acabar con la pobreza, se imprimen muchos billetes y se dan así a todos. Sí. Ahí no tiene que ver con la oferta con este equilibrio de oferta y demanda. Bueno, sí tiene que ver, bueno, o sea, si tú imprimes más billetes, lo que vas a hacer es que el precio va a aumentar, vas a aumentar la inflación. Entonces, tú tienes más billetes y como tienes la misma cantidad de bienes y servicios, lo que va a aumentar es vas a aumentar, por ejemplo, ¿dónde lo podemos poner acá? En ese caso, aquí demanda. Entonces, aquí se mueve, imprimes más billetes y le subes el salario a todos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer es que se mueva la oferta, la curva de la demanda, pero va a aumentar el precio. ¿Ah? Porque no tenemos más recursos, o sea, los recursos son limitados, perdón. No tenemos más botellas de agua, no tenemos más plástico, más petróleo, no tenemos más de los recursos. Lo que vas a hacer es que aumente el precio de las cosas y se va a equilibrar, en algún momento también se va a equilibrar, se va a mover también la curva este, de la oferta, perdón. Ajá. Aquí, por ejemplo, aumenta la producción, pero en algún momento también por la cantidad de recursos, pues se va a mover también tu curva de demanda. Bueno, a ver si lo pueden ver en los ejemplos. Bueno, se va a mover tu curva de demanda y va a disminuir la producción. Entonces, lo que vas a hacer al final es aumentar el precio, pero no va a aumentar la cantidad. O sea, tal vez momentáneamente, pero no va a aumentar la cantidad de producto porque tú ya tienes un límite, ¿no? En la producción. Entonces, el aumentar la cantidad de dinero lo único que te va a hacer es que aumente la inflación, ¿no? Todo va a aumentar de precio y la cantidad va a ser la misma, la cantidad no aumenta la cantidad de bienes y servicios. No puede aumentar ilimitadamente, ¿no? Entonces se va a equilibrar en algún momento. Así tiene que ver, pero lo único que vas a hacer es aumentar la inflación. Vas a tener la misma cantidad de productos y vas a tener quizás más dinero, pero va a ser la misma cantidad de productos. Entonces al final vas a aumentar la inflación, vas a aumentar el precio de las cosas, pero vas a mantenerte con la misma cantidad de productos. Por ahí voy a buscarles un videito con esta duda. Se los pongo en el Moodle. Pero sí, no es una solución esto de los billetes, porque los bienes y servicios, los bienes siguen siendo la misma cantidad. Entonces, por eso no pasa eso. Ya lo vamos a ver también. A ver. Sí, pero sí, eso no es solución. Sí, porque bienes y servicios siguen siendo lo mismo, la cantidad de recursos. Igual les mando un videito para que les quede más claro. Entonces, ¿alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, entonces, voy a dejar de compartir. Y Ay, perdón. adelante, Diana. Una duda, pero a lo mejor es como un poco rara, loca. Entonces, ¿el gobierno sabe cuánto dinero hay circulando, por ejemplo, aquí en el país? ¿O tiene una idea más o menos? No, sí, es la parte del gobierno que se encarga de eso, es el Banco de México. Ellos son los que se encargan de imprimir dinero y si saben cuánto dinero, pueden ellos meter más dinero al mercado, bueno, al sistema,
o sacar dinero. Y eso les ayuda a mover las tasas de interés. Entonces, si hay más dinero, hay más flujo de dinero y, y al haber más flujo, pues se cambian las tasas de interés y eso hace que las empresas decidan o no. Por ejemplo, si la tasa de interés es muy alta, el tener el dinero en el banco te genera mucho rendimiento, te genera mucho dinero. Entonces las empresas no invertirían en generar, los empresarios no se animarían a producir las cosas. Entonces lo que buscan también es que no sea tan alta la tasa de interés para que los empresarios prefieran sacar su dinero del banco y poner empresas. Eso es, bueno, como más o menos te lo manejan, ¿no? Entonces, estoy viendo el comentario que por eso está con esto todo de nosotros. Ah, sí. Bueno, el SAT es el que se encarga de cobrar los impuestos. Y el Banco de México como una organización descentralizada, ya no depende tanto no obedece tanto al gobierno como bueno, entre comillas, como el SAT. El SAT sí es parte del gobierno y sí está ahí al pendiente de los impuestos. Y el Banco de México, sí, el Banco de México regula la cantidad de dinero que imprime y que mete al sistema. Pero les digo, no se puede pasar porque, eh, porque se mueven las tasas de interés. Lo que hace es mover las tasas de interés para modificar otra vez las decisiones de las personas, de las empresas y de las personas. Entonces, al mover esta cantidad de dinero, pues mueve también las decisiones de las personas o de las empresas dentro de esa nación. Sí, Juan. Pues solo les quería comentar que creo que también estas preguntas tienen que ver como qué entendemos por dinero, ¿no? Y para qué nos funciona. No sé si se refiere nada más al dinero como el papelito este que intercambiamos por bienes y servicios, pero ese dinero que se imprime, pues sí, efectivamente, como dice Felipe, lo imprime el Banco de México, pero en realidad el dinero que circula en el mundo en su totalidad, el 93% es dinero virtual y dinero que pueden manejar solamente los bancos privados. Ellos lo producen. ¿Y cómo lo producen? Cuando una persona deposita en un banco 10 pesos, en México tienen el derecho a invertirlo 9 veces más de lo que tú depositas. O sea, ellos pueden invertir 90 pesos más porque tienen como garantía tus 10 pesos. Entonces se inventan dinero de la nada. Y así es como hacen préstamos. O sea, por ejemplo, si llega Diana y le pide un préstamo al banco, a cual sea, Juan ya depositó 10 pesos y le puede prestar hasta 90 pesos a Diana. Y entonces ese dinero se lo inventan y eso es lo que se llama especulación. Y por eso a veces hay crisis económica, porque hay más dinero de lo que realmente existe como bienes y servicios, ¿no? Y generan crisis. Y tiene mucho que ver como qué entendemos por dinero y cómo es que lo intercambiamos por bienes y servicios. Sí, bueno, ahorita lo vimos muy simplificado. Todo esto se analiza y hay fórmulas y los economistas ya se encargan de ver cómo una decisión o un cambio en el mercado modifica todo este equilibrio de la oferta y la demanda, ¿no? Por ejemplo, no sé si sí. has escuchado, Feli, cuando dicen que vamos a salvar una economía y le vamos a inyectar dinero, ¿no? Los gobiernos inyectan dinero y nada más es generar más papel, no más papel, dinero, para que haya más circulación de este papel en los mercados. Pero en realidad no es que haya algo que lo sustente, así como, ya aumentó la producción per cápita, ¿no? O por cada uno de nosotros está produciendo más cosas o más servicios, sino que simplemente agarran y dicen, vamos a inyectarle más papel y más dinero al mercado para que no colapse. Y a la larga, eso genera crisis económicas, porque Sí, no hay fundamento en ese dinero. sí es un poco complicado. Ya he platicado con Juan eso de que, por ejemplo, bueno, es toda una historia, ¿no? De dónde viene el dinero. Pero antes el dinero estaba respaldado los gobiernos lo tenían respaldado con oro o con plata, con metales. Y actualmente ya no lo tienen respaldado, entonces pueden imprimir billetes a lo loco, ¿no? Pero bueno, eso es una larga historia que nos mencionaba y que creo que vamos a tratar de tocar más adelante, ¿no? También habíamos visto con Juan, un poquito más de esta teoría del valor y esas cosas. Pero bueno, adelante Juan, ¿qué nos quieres comentar, Juan Ramón?
Bueno, es que a mí, no sé, me resulta como complicado entender eso de, por ejemplo, lo que ponía el ejemplo este Juan de que si depositas 10 pesos y después llega alguien y te pide, puedes tú prestar 90 y que ese es dinero como que inventado, o sea, ¿cómo sacan el dinero para prestar esos 90? Sí, bueno, bueno, lo que les digo es cuando antes estaba respaldado con algo y ahora ya no, entonces puede ser, en este caso, como dice Juan, puede ser dinero virtual, ¿no? Está ahí en especulación. O estas deudas que se mantienen ahí. Los gobiernos ya cuando tienen que pagar, cuando se tiene que pagar es cuando ya vienen los problemas. Sí, es que pareciera ser que, no sé, tú vas a un banco y les dices, ¿me puedes prestar 20,000 pesos? Y simplemente aprietan un botón y en tu cuenta aparecen 20,000, ¿no? Aparece el número de 20,000, pero no quiere decir que haya 20,000 monedas de a peso respaldando eso. Solamente están haciendo transacciones porque la ley así se Virtuales, ¿no? los permite, virtuales. Ajá. A Ujú. eso es a lo que me refería. ¿Quién me... Juan. Juan Ramón. Ok, ya me quedó más claro. Sí, gracias. Sí, hay, pues, ¿quién dice que un videito Diana también, ¿no? Entonces, ahí también les voy a mandar de un videito mm, bueno, espero que lo encuentren y se lo subo al Moodle. Pero sí, ahí donde subieron uno aquí, Jimena. Pues igual, si encuentro otro, si es diferente al que pienso, se los pongo. Pero sí, esto es muy complejo, ¿no? Entonces, ahorita lo vimos muy simple, ¿no? Este es el equilibrio de mercado que regula las economías actuales, pero está lejos de ser un mercado perfecto, ¿no? Entonces siempre hay competencia desleal, ¿no? Estas competencias, si no hay competencia real, perfecta, no funciona. Y lo que vamos a ver con los sistemas económicos, ¿no? Se tienen supuestos de cómo va a funcionar, pero no contamos no se cumplen esos supuestos y no funcionan los sistemas. Igual con la economía de, igual ahorita estamos criticando esta economía de mercado, pero la economía planificada, la economía centralizada, la de planificación central que les mencionaba al principio tampoco funcionó, ¿no? Cuando se estableció en los países que se estableció. Entonces, hay supuestos que consideramos, pero que a la mera hora no se cumplen, ¿no? Ya hablaremos después, pero asumen que los humanos, todos los consumidores somos racionales y eso difícilmente, bueno, no siempre pasa, ¿no? Que seamos racionales. Porque simplemente la cuestión ambiental, ¿no? Consumimos lo más barato, pero no pensamos en que una botella ¿por qué tanto puede afectar una botella, ¿no? O otras cosas. O lo que estaban preguntando al principio, de dónde viene de dónde se extrae esa botella, esa agua, ¿no? Entonces es difícil que también seamos racionales para todo lo que consumimos, ¿no? Diario, ¿no? Entonces también es complicado. Entonces esa racionalidad tampoco está en los sistemas. Pero ya lo platicaremos con otros, cuando hablemos de historia, cuando hablemos de la economía, de las diferentes economías, cómo afrontan el deterioro ambiental. Bueno, entonces, aquí nos menciona ya Jimena de los videos. Entonces, estos los voy bueno, los checamos, y ya los agrego bueno, checo esos y veo los que yo les iba a decir y veo cuáles están mejores para que estén ahí, ¿no? O subimos todos. Eh, y ahora vamos a hacer una tarea. ¿Cómo bueno, esto va a ser una tarea. Bueno, estamos en pares, ¿no? Son 16 ustedes. Entonces, la tarea